Hola, sean todos bienvenidos. Nosotros somos el grupo número 5 y el día de ahora te vamos a hablar de un tema muy interesante, el cual es la transacción. Antes que todo, vamos a empezar definiendo lo que es transacción. La transacción es un acto bilateral plasmado en un contrato en el cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigosas o dudosas, con el propósito de solventar mediante mutuas concesiones las causas que dieron o darán origen a un conflicto, por lo que tal contrato es el instrumento idóneo para dejar constancia de la solución de controversias. La transacción también puede ser judicial y extrajudicial. Cuando hablamos de transacción judicial, decimos que es el acuerdo al que llegan las partes en el proceso judicial, es decir, la transacción es la sentencia que ponen las partes al proceso. En este caso, la transacción judicial importa una sentencia y tiene el valor de cosa juzgada. Por otra parte, decimos que la transacción extrajudicial es el acuerdo al que llegan las partes antes de que se inicie el proceso judicial. Se da cuando las partes manifiestan su mutuo consenso para poner fin a una controversia surgida y así evitar el inicio de un juicio. La transacción es un modo de extinguir obligaciones y consiste en un contrato mediante el cual las partes resuelven directamente y por mutuo acuerdo una situación jurídica dudosa. Un requisito de la transacción, al ser un contrato, es que debe acreditar la existencia de los elementos necesarios de todo negocio jurídico bilateral. La capacidad, objeto y forma. Parte importante de la doctrina y de la legislación de nuestra tradición jurídica considera a la transacción como un contrato sujeto a las disposiciones de carácter general que rigen a estos. La capacidad, objeto y forma. No se trata de una renuncia simple, ni de un desistimiento, ni de una connotación, sino de un sacrificio mutuo de las partes respecto a sus pretensiones, es decir, de concesiones recíprocas. Parra-Quijano, Planiol y Ripper. Según la doctrina Parra-Quijano, la transacción es un contrato por el cual las partes, mediante recíprocas concesiones, terminan un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. Planiol y Ripper usan en cambio el término controversia y los Maseu pleito en vez de litigio, aunque son considerados equivalentes. El autor español Francisco Peláez comenta que, partiendo de que la transacción es una especie de sentencia que dictan las partes para resolver su situación controvertida, el que invoca la transacción tampoco quiere dilucidar el derecho tal cual era, sino que se ampara en un estado de cosas que ha surgido luego del contrato de transacción y que hace innecesario todo debate sobre el estado anterior. En el Código salvadoreño podemos encontrar en la página 237 y 238 el título 40 de la transacción, tipificados desde el artículo 2192 hasta el 2211. Ejemplo: A vende a B un inmueble. B garantiza el pago del precio con una fianza otorgada por C. B alega que A incumplió el contrato, mala calidad del bien, y A sostiene que B no le ha pagado íntegramente el precio. Tanto el comprador como el vendedor consideran que han cumplido sus respectivas obligaciones y que el incumplimiento es atribuible a la otra parte. Finalmente llegan a un acuerdo que denominan transacción. Suscriben un documento privado, firmado por ambos, en el cual afirman resolver todas sus diferencias relativas al contrato, y dice A acepta hacer unas reparaciones en el inmueble y B renuncia a cualquier acción judicial para reclamar los derechos que dice tener. Entonces, ¿es válida la transacción así celebrada? Sí es válida la transacción, porque es un modo de extinguir obligaciones y consiste en un contrato mediante el cual las partes resuelven directamente y por mutuo acuerdo una situación jurídica dudosa. En conclusión, es así como terminamos hablando de la transacción y sus diversos conceptos y elementos, donde concluimos que la transacción es un contrato por el cual las partes convienen en resolver un litigio de común acuerdo y en forma definitiva, antes o después de iniciar el proceso civil, laboral o contencioso administrativo.